Agricultura. Sin importar el tamaño de nuestro almacén de alimentos, contar con una fuente de comida más o menos constante es imprescindible para sobrevivir en cualquier crisis prolongada de una manera autónoma, perfilándose la agricultura como uno de los mejores medios para conseguirlo, sobre todo si se complementa con el cuidado de animales. Deberemos alejarnos de las técnicas de cultivo más modernas optimizadas para conseguir la mayor cantidad de alimento por unidad de superficie. No necesariamente por un sentido ecologista, sino porque básicamente consisten en convertir enormes cantidades de productos químicos artificiales en comida, tanto por el laboreo mecanizado como por la aplicación industrial de fertilizantes químicos, plaguicidas y demás, que la hacen completamente dependiente de un suministro ininterrumpido de petróleo y sus derivados. Si queremos tener éxito deberemos contar con un terreno adecuado, agua, herramientas y conocimientos. Herramientas y equipo. Básico necesarios. A continuación se relaciona el equipamiento más habitual que deberemos tener, junto con sus usos y un pequeño dibujo orientativo en los casos más necesarios, teniendo en cuenta que objetos idénticos pueden denominarse de muy diferentes formas en distintos lugares. Ropa de trabajo. Es evidente que deberemos escoger ropa resistente para trabajar en nuestro huerto, con refuerzos al menos en las rodillas. Será mejor si cuenta con bolsillos para guardar pequeños objetos que nos harán falta frecuentemente, como navajas, mecheros, trozos de cuerda, etc. Botas de agua, imprescindibles para caminar por el terreno cuando esté embarrado, deben ser altas, hasta justo por debajo de la rodilla, y si tenemos suficiente presupuesto las escogeremos siempre con forro interior de neopreno, que mantendrá nuestros pies calientes. Botas. Unas botas de montaña o de seguridad nos resultarán mucho más cómodas que las de agua cuando el terreno esté seco y darán protección al pie frente a la caída de herramientas. Las alpargatas y las zapatillas de deporte deberían evitarse siempre. Faja ergonómica. La huerta nos obligará a estar inclinados hacia adelante durante bastante tiempo y muchas veces manejando peso. Una faja ajustable con velcro y tirantes hará que nuestra zona lumbar sufra muchísimo menos. Aunque a medida que se vaya desarrollando musculatura en esa parte notaremos que nos hace menos falta, es siempre recomendable llevar una. Guantes. Manejar las herramientas típicas con mango de madera con un mínimo de energía nos causará ampollas en poco tiempo, lo que podremos evitar parcialmente con unos guantes. Los guantes de trabajo en serraje de cuero vacuno son excelentes para cavar y picar, aunque tendremos que quitárnoslos para cualquier tarea más fina como atar y desatar cuerdas. Un buen compromiso entre protección y tacto es llevar guantes de nylon con recubrimiento de nitrilo. Sombrero. Cosechar cualquier hortaliza al sol sin protección adecuada para la cabeza es algo a evitar ya que corremos el riesgo de insolaciones y golpes de calor. Es recomendable que sea de ala ancha y que transpire bien. Los sombreros típicos de campesino, fabricados con paja, son una buena opción. Azada. La utilizaremos para cavar, repasar los surcos y caballones, y remover la tierra. También podremos usarla para cosechar patatas y retirar malas hierbas. Pala. Su uso será sobre todo el de cavar en terreno blando o removido y transportar tierra, estiércol o restos vegetales. Las hay de diferentes tipos, punta redonda, cuadrada y zapa. Escogeremos la de punta redonda con mango de madera que es la más común y versátil de todas para nuestros objetivos, siendo más fácil de introducir en la tierra incluso en terreno no demasiado blando. Pico. Nos servirá para cavar en terreno duro, arrancando terrones de la tierra que posteriormente retiraremos con la pala. Horca. Con ella podremos cargar, esparcir y remover paja y estiércol, así como cosechar zanahorias y patatas. Hacha y sierra. Nos servirá para cortar troncos de forma perpendicular a su eje y dejarla en trozos que podamos manejar con el hacha, cortando en paralelo. Las sierras de pequeño tamaño, sobre todo si son del tipo plegable, nos servirán para podar las ramas más gruesas de los frutales que no podamos cortar con las tijeras. Casi siempre nos costará menos trabajo utilizar la sierra que el hacha y deja menos desperdicio. Tijeras de podar, como su propio nombre indica, nos servirá para proceder a la poda de nuestros árboles y serán de especial importancia en los frutales. Carretilla. Nos será muy útil para recoger todos los restos de la huerta, cargar estiércol, tierra, arena o compost. Rastrillo.
Con él recogeremos la casi totalidad de los residuos que vayamos produciendo en el huerto, como las plantas de patata una vez recogidas estas, los tallos de las alubias, restos de poda, hojas, etc. Fumigadora de mochila, ya sea para contener los pesticidas químicos más agresivos o los compuestos más caseros y ecológicos, siempre necesitaremos un medio para aplicarlos fácilmente sobre los vegetales a tratar a fin de proceder al control de plagas. Guadaña, exclusiva para cegar no solo cereales como trigo o centeno, para los que será difícil que dispongamos de sitio suficiente como para obtener cosechas aceptables, sino también hierba que podremos compostar o utilizar como lecho para la parte interior del gallinero u ofrecer de alimento a los conejos. Deberemos mantenerla bien afilada. Semilleros, nos servirán para obtener los plantones de hortalizas como la escarola y el tomate a partir de las semillas. Se venden hechos de plástico en grandes bloques de recipientes unidos, también en poliestireno expandido con multitud de celdillas y en varios tipos más. Podemos improvisarlos con envases de yogur. Cuerdas, nos servirán para muchas tareas auxiliares pero importantes, como sujetar los pimientos cuando alcancen un cierto tamaño o hacer ristras de cebollas. Nos valdrá cualquiera que sea fina, resistente y barata como las utilizadas en las pacas o balas de paja. Plástico lineal negro, sirve para recubrir el terreno, practicando agujeros únicamente donde hayamos plantado, por lo que el resto de la superficie no recibirá luz, evitando así malas hierbas que compitan con nuestros cultivos. También podremos tapar con el pilas de compost. Puede durar varias temporadas si lo cuidamos bien y es económico, aunque se puede sustituir por capas de paja con el mismo fin y procedimiento. Plástico translúcido, será fundamental para invernaderos y tunelillos, dejando pasar gran parte de luz solar y reteniendo el calor producido por la misma. Varillas corrugadas de hierro, se trata de tetracero en barra como el utilizado para el hormigón armado. Dependiendo de su diámetro podremos utilizarlas para los tutores de numerosas hortalizas o montar tunelillos, así como para otras tareas auxiliares. Motocultor o motoasada, si podemos permitirnos su compra y su mantenimiento, estas máquinas nos ahorrarán muchísimo trabajo, sobre todo el más pesado como roturar y remover el terreno duro. Sin embargo, necesitaremos aceite y gasolina así como piezas de repuesto, lo que a largo plazo es posible que se presente difícil de conseguir. Motosierra, también nos ahorrará mucho esfuerzo, pero dependeremos del aceite, la gasolina o la electricidad, el mantenimiento del motor y el afilado de la cadena. Trituradora de compostaje, nos facilitará la labor de deshacernos de los restos de la huerta reduciendo el volumen que ocupan y el tiempo de obtención del compost. No es algo imprescindible y dependerá de que tengamos energía para alimentarla. Cultivo de hortalizas. Diagrama cronométrico del laboreo. A modo de resumen inicial se describirán las tareas del año mes a mes, donde se ve también el ciclo de cada hortaliza y que luego podremos ver con más detalle en el apartado correspondiente a cada cultivo. Cabe decir que determinadas tareas pueden tener lugar en diferentes meses dependiendo del clima, y que deberán ser adaptadas según las necesidades. El ejemplo que aquí se expone es orientativo, siendo adecuado para un clima continental, propio de la zona septentrional de la meseta norte de la península ibérica. Enero. Cuidado del terreno regando en la medida necesaria para mantener un buen nivel de humedad. Con los frutales, excavar a su alrededor para quitar malas hierbas y mullir el terreno, procediendo a fumigar por primera vez. Febrero. Continúa la preparación, fumigando además los frutales por segunda vez, pudiendo proceder al injerto de manzanos y perales si se desea. Preparación del semillero de las lechugas, pimientos y tomates destinados al invernadero. Marzo. Se inician los semilleros de hortalizas no destinadas al invernadero, tomates, pimientos, cebollas, lechugas, etc. A estas alturas es posible disponer de plantones de lechuga y cebolla, sembrados el mes anterior, del tamaño suficiente para ser plantados en el terreno. Durante este mes es recomendable eliminar las hierbas de los surcos de ajos, también se procede a la siembra de las patatas tempranas y de los garbanzos. En cuanto a los frutales, pueden injertarse los nogales y albaricoques. Mayo. Siembra de habas y zanahorias y plantado de los tomates y pimientos en el exterior del invernadero. Se prepara un nuevo semillero de lechugas,
plantando las desarrolladas el mes pasado y pudiendo recoger la primera tanda de lechugas de invernadero a finales de este mes. Junio. Nuevo semillero de lechugas, plantando las ya desarrolladas en mayo, recogida de los ajos, interrupción del riego de los garbanzos y las cebollas y poda de los tomates. A finales de mes se empiezan a recoger los tomates de invernadero. Julio. Preparar un semillero de escarolas y seguir con el proceso de siembra y plantación de lechugas. Se pueden recoger las judías verdes a partir de primeros de mes. Es también un mes adecuado para el injerto de la vid. Aproximadamente a finales de mes se podrán recoger los garbanzos. Agosto. Plantación de las escarolas a primeros de mes, siguiendo con el proceso de plantar y realizar semilleros de lechugas. Inicio de la recogida y conservación de los tomates, recogida de cebollas. Interrupción del riego de la patata. Septiembre. Cosechado de la patata, la zanahoria y de las habas, desmontando los tutores de estas últimas y limpiando el terreno de restos de huerta. Octubre. Aireado, abonado y arado del terreno. Atado de las escarolas. Noviembre. Siembra de ajos y preparación del semillero de cebollas a finales de mes o principios del siguiente. Diciembre. Poda y última fumigación de frutales del año. Se comienza la recogida de escarolas y se inician los semilleros de cebollas si no se hizo el mes anterior los garbanzos. Cultivos específicos. A continuación se detalla el cultivo de algunas de las hortalizas más populares en nuestras latitudes. Patata. Siembra. Procederemos a su siembra aproximadamente en marzo si se trata de patatas tempranas o en abril en caso contrario. Las fechas dependen en gran medida del clima donde nos encontremos, por lo que será conveniente comprobar si son adecuadas en nuestra zona, aunque las aquí indicadas constituyen una buena aproximación. Para que la planta pueda desarrollar sus tubérculos con facilidad, deberemos proceder a la siembra en terreno aireado y suelto. Si la planta se encuentra con tierra dura, compactada, con obstáculos o bolsas de aire, la cosecha se verá afectada. Del mismo modo, tendremos que separar las plantas entre 25 y 35 centímetros a cada lado y de 60 a 70 centímetros entre un surco y el siguiente. Si no cuentan con la suficiente separación, unas plantas competirán con las otras y podremos recoger menos cantidad de patatas a pesar de tener un mayor número de plantas. Por otro lado, una separación menor significa que las patatas tenderán a crecer más profundamente si el terreno se lo permite, por lo que cosecharlas manualmente requerirá más esfuerzo. La siembra se realiza mediante tubérculos enteros o mitades de los mismos, esto último solo si no tenemos suficientes, colocando en todo caso las yemas hacia arriba. Estos tubérculos deberán ser ejemplares perfectamente sanos de la cosecha anterior, de lo contrario iremos reproduciendo los problemas año tras año. Riego. A modo indicativo, dependiendo siempre del tipo de terreno y del clima, regaremos las patatas una vez a la semana, no dejando que el terreno quede nunca demasiado seco, lo que podremos comprobar excavando un poco por debajo de los surcos. Podremos regar por aspersión, aunque el montaje del sistema se alejará muchas veces de nuestras posibilidades y además favorece la aparición de hongos sobre las hojas. Regar aplicando la manguera a los surcos y canalizando el agua a través de ellos es perfectamente válido, aunque consumiremos más agua. 15 días antes de proceder a su recogida, dejaremos de regarlas sin importar que la parte externa de la planta se seque. Cuidados. Es muy conveniente repasar los surcos con la azada de vez en cuando para evitar el crecimiento descontrolado de malas hierbas, que tomarán parte del agua y del alimento de la tierra en detrimento de nuestras patatas, lo que será cierto también para el resto de los cultivos que se expondrán en apartados posteriores. Enfermedades y parásitos siendo el mildiu, y el oidio, hongos, y el escarabajo de la patata algunos de los más comunes. Reconoceremos el primero por la aparición de manchas de color marrón en las hojas. Para tratarlo podremos emplear sulfato de cobre aplicándolo sobre las hojas con la fumigadora. También podemos retirar las hojas afectadas para evitar su propagación y podando partes de las plantas para favorecer su aireación. El oidio aparece sobre la superficie de las plantas como si se hubiera depositado sobre ellas un polvo blanquecino. Para el tratamiento podremos emplear azufre en polvo o mejor azufre mezclado con agua y administrándolo a las plantas de igual forma.
En lo que respecta al escarabajo, una opción es atraparlos manualmente en cuanto los detectemos sobre las hojas. Si tenemos muchas plantas, esta técnica es solo recomendable como complemento a otras medidas preventivas como la asociación del cultivo con plantas de zanahoria o bien al empleo de insecticidas específicos, aunque pueden llegar a ser muy resistentes a los mismos. Cosechado. Sabremos que las patatas están listas para ser cosechadas cuando al raspar su superficie con el dedo la piel no se levante. Para ello podemos utilizar varios métodos manuales para recoger patatas. El primero consiste en hincar frente a la planta una horca metálica de 4 puntas a una distancia de su pie de unos 20 centímetros, que nos permita levantar el racimo de tubérculos evitando en lo posible ensartarlos con la herramienta. Después se hace palanca, empujando hacia el suelo el extremo del mango, lo que extraerá la planta del suelo pudiendo recoger las patatas. Casi siempre quedará alguna en el suelo, por lo que habrá que examinar el terreno. Para el segundo método utilizaremos una azada de 2 puntas o la parte que dispone de ellas en el caso de ser del tipo doble, clavándola por detrás de la planta dejando una distancia un poco mayor, ya que la herramienta penetra hacia donde están situadas las patatas. Si al mover el mango ligeramente notamos que la tierra está aún compacta, podemos repetir la operación. En cuanto la notemos suelta, tomamos el tallo de la planta junto con el mango de la azada y tiramos hacia nosotros arrancando la planta y recogiendo los tubérculos. A continuación se excava un poco más alrededor y hacia abajo para comprobar que no quedan patatas sin recoger. Si disponemos de motocultor con accesorio especial para la recogida de patatas, podremos emplearlo igualmente con mucho menos esfuerzo. Si disponemos de motocultor con accesorio especial para la recogida de patatas, podremos emplearlo igualmente con mucho menos esfuerzo. En todos los casos deberemos separar las patatas que hayamos herido. En el proceso, si se guardan con el resto, corremos un alto riesgo de que se estropeen todas enseguida. Una vez separadas, podremos recortar con un cuchillo las partes que hayan sido golpeadas con la herramienta y almacenarlas en las mismas condiciones que las demás. Almacenado y conservación. Es necesario guardarlas en un lugar oscuro, fresco y seco a fin de evitar que broten y se pongan verdes, clasificándolas por tamaño y por clase en diversas cajas. Una vez al mes, revisaremos la aparición de brotes eliminándolos a mano en su caso. Si tomamos estas precauciones, conseguiremos que las patatas duren lo suficiente hasta obtener la siguiente cosecha. También se comercializan conservadores para tratar las patatas para una mayor duración, pero no son imprescindibles si disponemos de un buen lugar para ellas y les prestamos la debida atención. Control natural de plagas. Para evitar problemas de aparición de plagas, una de las mejores soluciones pasa por la prevención, como por ejemplo evitar riegos por aspersión o una separación insuficiente entre las plantas. También forman parte de una estrategia preventiva la asociación y rotación de cultivos, que ayudan en gran medida a prevenir multitud de plagas. Por un lado, determinadas especies actúan como repelentes de los organismos que afectan a otros cultivos y por otro lado, se rompe el ciclo de reproducción de determinados insectos al no cultivar en el mismo sitio la planta en la cual están especializados en sobrevivir. Gran parte de las enormes necesidades actuales de plaguicidas e insecticidas químicos altamente específicos está relacionada con la existencia de monocultivos, aunque en una huerta con cierta variedad y rotación no tendremos muchos de los problemas asociados a esta práctica, no seremos inmunes a ciertos problemas que conviene tener previstos. A continuación se detallarán recetas y métodos sencillos para los problemas más habituales causados por hongos, insectos o moluscos terrestres, que en muchos casos podremos preparar nosotros mismos, lo que nos dará una autonomía extra. Contra los pulgones podremos cocer hojas de tomate o de ortiga, cuyo líquido filtrado aplicaremos sobre las hojas de la planta afectada, pulverizándolo con una fumigadora. Si tenemos problemas con las babosas, normalmente en los cultivos de lechugas, podremos protegerlas con una franja de ceniza, rodeando el bancal y creando un perímetro que no podrán atravesar. Esto es importante sobre todo con los semilleros, que pueden ser devorados por completo y en muy poco tiempo si no están debidamente protegidos. Para una receta sencilla y polivalente, que nos servirá para combatir diversos hongos como mildiu y oidio, podemos mezclar, en 4 litros de agua, una cucharada de bicarbonato, media cucharada de jabón natural líquido y 2 cucharadas y media de aceite vegetal,
aplicando la mezcla semanalmente. Si disponemos de azufre y sulfato de cobre, fáciles de conseguir en cualquier tienda especializada, podremos ampliar el número de recetas contra los problemas anteriores. Para los frutales, podremos combinar 50 gramos de azufre con la misma cantidad de sulfato de cobre y 3 cucharadas de jabón líquido en 15 litros de agua, con lo que podremos tratar problemas como el mildiu, oidio e incluso los pulgones. El azufre en polvo disuelto en agua se puede aplicar directamente contra el oidio, de la misma forma que el sulfato de cobre granulado contra el mildiu, consultando las proporciones indicadas por el fabricante que aparecen en el sobre. Abonado. El abonado del huerto en general se hace durante el mes de octubre. Tras incorporar mediante carretillo y pala el abono necesario para la superficie a cultivar, se debe pasar repetidas veces la motoasada a fin de mezclarlo con la tierra, lo que también retirará posibles malas hierbas y aireará el terreno, dejándolo más suelto y fácil de trabajar. La cantidad de abono necesario depende de las características de nuestro suelo. Si este no es de buena calidad necesitaremos una gran cantidad para empezar a cultivarlo con éxito, de unos 6 kilogramos de estiércol fresco por metro cuadrado y temporada, que podremos ir reduciendo con los años. También tendremos en cuenta el abono necesario para la realización de semilleros, siendo preferible el mantillo para esta labor, pero pudiendo emplear también estiércol mezclado con tierra. Invernaderos y tunelillos. Estas dos sencillas construcciones nos evitarán muchos disgustos por heladas y otros fenómenos meteorológicos, a la vez que permiten un crecimiento más rápido de nuestros cultivos. Ambos funcionan de la misma manera, atrapando la luz solar y evitando que escape el calor, incrementando la temperatura del recinto que contienen y se diferencian sobre todo en su tamaño. El invernadero necesita una estructura sólida para soportar no solo el peso del propio plástico, sino de forma muy especial la carga de viento que ofrecerá, que no es nada despreciable en relación con su peso. Para su construcción podremos utilizar elementos metálicos o de madera. Tendremos que dotarlo de al menos una puerta y una ventana en el extremo opuesto, a fin de favorecer la circulación del aire cuando así lo deseemos y poder evacuar el exceso de calor durante el verano. Los tunelillos son mucho más fáciles de construir, pudiendo realizar el montaje con barras corrugadas dobladas de forma semicircular, bien hincadas en el suelo, sobre las que extenderemos el plástico, ajustándolo y atando los dos extremos con una cuerda y tensándolas sobre unas piquetas. Para mantenerlo cerrado podemos utilizar pinzas que aprieten el plástico contra las varillas metálicas. Cuando queramos hacer cualquier operación sobre las plantas no tendremos más que retirar las pinzas y levantar el plástico, que se deslizará a modo de cortina hacia arriba y abajo. Hay que tener cuidado con el viento, ya que aunque presenta menos resistencia al mismo que el invernadero puede levantar el tunelillo si aquel es especialmente intenso.